Entre las preguntas que me he propuesto para desarrollar este trabajo estarían las siguientes. Entre las preguntas que me he formulado para desarrollar el presente trabajo son, la primera es, ¿cuál es la filosofía política de Rousseau? Es decir, que él establece en el contrato social. Para responder esta pregunta me he hecho por lo menos tres preguntas. La primera tiene que ver con el contexto histórico donde desarrolla la obra del contrato social, es decir, emerge el contrato social como obra. La segunda, cuáles son los antecedentes directos para la construcción del contrato social. Y la tercera, cuál es el régimen de gobierno que va a postular Rousseau en el contrato social. Entonces, en la primera interrogante, he esbozado el perfil en el que se ha construido el contrato social. Básicamente, me remito a una de las obras de Rousseau que tiene que ver específicamente con el recuento de su vida y en una de sus obras, sus obras póstumas, un bosquejo de la forma en la que se ha construido el contrato social y de las vicisitudes de su vida, ¿no? Entonces, en este marco he podido establecer que el contrato social se ha generado primero en función de un concurso en el que ha participado Rousseau con el ensayo las desigualdades, el discurso de las desigualdades, ¿no?, sociales. Este concurso lo gana y a partir de este concurso, pues, y a partir de su trabajo también, el trabajo que estaba desarrollando en ese momento, construye el contrato social, que va a ser un apéndice a una obra mucho más grande, y eso es lo que va a especificar en la introducción del contrato social. El contrato social tiene varios elementos muy interesantes, y dentro del contrato social vamos a ver primero la argumentación del espacio político donde se desarrolla, ¿no? Esa sería nuestra segunda interrogante que dilucidaría en el ensayo. El espacio donde se va a desarrollar el contrato social básicamente va a ser un espacio monárquico, ¿no?, que en ese momento está en crisis, tanto por el hecho de que han existido muchas guerras preliminarmente que han posibilitado el hecho de que la monarquía sufra un déficit económico, y al mismo tiempo el hecho de los gastos elevados que realizan y superfluos que realizan en sí mismos, a la par del descrédito de la Iglesia católica, ¿no?, la Iglesia cristiana en ese momento, que también está surgiendo por un tránsito, porque recordemos que la Iglesia en este momento se divide básicamente en dos partes, en dos porciones: la tradicional y se podría decir en ese momento evangélica, o la que parte de Lutero, que sería la luterana, la corriente luterana, ¿no?, el protestantismo. Entonces, esta crisis en el seno de la Iglesia y la crisis económica que va a sufrir el espacio donde emerge el contrato social, pues va a producir disconformidad en la gente, en la población, y esta disconformidad va a tener que ver con ciertos elementos también discursivos que salen a luz sobre las formas de gobierno que tendrían que ser lícitas. De ahí viene Hobbes, ¿no?, viene el discurso de Hobbes, viene Locke y posteriormente Rousseau, que los tres son llamados contractualistas, porque van a plantear un contrato social como solución a los problemas que se están desarrollando, y también los tres plantean una hipótesis de por qué deberíamos ingresar o se debería ingresar el contrato social. En el caso de Rousseau, la hipótesis que va a plantear, que está en su obra El discurso de las desigualdades, va a ser el hecho de que el hombre, estando dentro de la sociedad, se corrompe, y por lo tanto la corrupción de esta sociedad va a llevar a que el hombre necesite generar un nuevo acuerdo social. Pero esta corrupción, dice Rousseau, no se debe al mismo hombre, porque el hombre es moralmente bueno, es un ser que se ha generado, que sus raíces, es decir, que el
sus raíces ha generado determinadas conductas que no tienen que ver con las planteadas por Hobbes. Es decir, el hombre es incapaz de atacar al mismo hombre, es incapaz de generar un proceso anárquico en una sociedad donde él de pronto no ha querido ingresar, porque Rousseau va a plantear en el discurso de las desigualdades que este hombre va a ser un ser asocial, es decir, no tenía vínculos con ningún hombre, ¿no? Y había demasiada producción, por lo tanto tampoco tenía necesidad de tener propiedad. Llegado un momento, este hombre va a tener necesidades de vincularse a otros seres humanos por cuestiones climáticas o cuestiones de otra índole, y entonces se empieza a vincular. También dice Rousseau que la única forma en la que el hombre va a generar acumulación, envidia y desigualdades va a ser a través del surgimiento de la propiedad. Él no indica en qué momento ha surgido la propiedad, pero dice ciertamente el primer hombre que ha dicho esto es mío le ha dado origen a la propiedad. Y este va a ser el motivo por el que el hombre en su egoísmo va a crear necesidades de acumulación y de envidia. Entonces, esta imagen del hombre que va a acumular vendría ligado directamente al hecho de que existe una propiedad privada, cosa que para Rousseau no es que no debería ser, sino es que no debería ser en la magnitud en la que hasta ese momento era. Es decir, esta propiedad ha generado que determinado grupo de personas, el minoritario según él, acumule determinada cantidad de propiedades y por lo tanto, siendo el más amenazado porque hay envidia y hay codicia, es el que va a producir un contrato social, digamos, con argucias y mentiras, porque es el único que puede sufrir más daño, más que los demás, y necesita proteger sus riquezas, por lo tanto, necesita que los otros lo defiendan. Y en ese sentido dice Rousseau, pese a que la gente en ese momento haya podido firmar un acuerdo con este hombre, que siendo hombre igual que él, llega a ser más que él, la libertad de cada hombre es de cada hombre y no puede ser hereditaria, es decir, no puede cederse hereditariamente. Por lo tanto, quedada descubierta digamos, este acuerdo, que no es un acuerdo de igual entre partes, es necesario generar un nuevo contrato. Y ahí que va a ingresar con el contrato social, es ahí donde, digamos, va a dejar el discurso de las desigualdades abierto para ingresar al contrato social, porque en el discurso de las desigualdades no describe el contrato social, pero sí da elementos para la construcción de este contrato. Y entonces emerge el contrato social, donde él va a plantear un régimen, un sistema de Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo va a plantear un régimen de gobierno. Vamos a ver por qué enfatizo en eso, porque Rousseau en realidad cuando habla de Estado está hablando de gobierno y está hablando del gobierno del pueblo, ¿no? Pero también del gobierno como tal. Vamos a ver en este cuadro cómo él va a construir esta imagen de Estado. En principio, Rousseau va a decir que el Estado debe estar dividido en dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. En el caso del poder ejecutivo, Rousseau plantea que este poder es necesario porque es el cerebro, digamos, ¿no? Es la cabeza del cuerpo, y el poder legislativo vendría a ser el corazón o el cuerpo como tal. Por otro lado, el poder ejecutivo está compuesto por el gobierno. Dice Rousseau que puede ser este gobierno de una persona o de un grupo de personas. Además, este gobierno necesariamente está o debe ser elegido por el poder legislativo sin que la elección de este gobernante sea vinculante al contrato social. Significa que por contrato, es decir, eternamente, ese gobernante se quede en el puesto. Además, plantea que en este poder ejecutivo, es decir, el poder ejecutivo tiene ciertas obligaciones, ¿no? Que tienen que ser, que están vinculadas al poder legislativo. Ahora bien, vamos a ver algunas de las obligaciones en el cuadro que se está mencionando. Por lo menos le da unas 3 obligaciones. Es posible que si alguien lee el contrato pueda, que se llama encontrar más, ¿no? Pero yo he puntualizado por lo menos 3. Dice, elaborar leyes a través
del gobernante. Es decir, si fuera un grupo de personas, el gobierno, tendría que haber dentro de este grupo de personas una persona que va a encargarse tanto de elaborar las leyes como de dictaminar hacia dónde va a ir el pueblo, en el marco de lo que le va a delegar el poder legislativo. La segunda obligación sería velar por la aprobación de las leyes emergentes de la razón de Estado. En este caso, la aprobación de las leyes del gobernante están directamente vinculadas, habíamos dicho, con el poder legislativo, porque él lo que hace es ejecutar las leyes. Pero es interesante cómo Rousseau lo coloca al gobernante como un personaje divino capaz de generar leyes que, si desde su opinión son buenas para el pueblo. Es decir, este individuo que es gobernante, ¿no? El legislador, que le dice Rousseau, tiene ciertas características de incorruptibilidad similares al concepto de Dios, ¿no? Y por lo tanto, al elaborar las leyes y al considerar que esa es necesariamente la razón de Estado, tiene que aplicarlas, es decir, tiene que convencer al pueblo para que este pueblo en una asamblea pueda aprobar sus leyes. Dice Rousseau que como Maquiavelo va a decir, es necesario que el legislador se pueda valer incluso de las creencias que tenga el pueblo, ¿no? Cuando habla de creencias, Rousseau no se refiere a las creencias religiosas de ese momento, las creencias cristianas, ni evangélicas, ni de otra índole, sino a las creencias de una religión civil que él plantea que debería existir dentro del Estado. Así, va a decir él, este legislador va a tener necesariamente el poder de no solamente de aplicar las leyes, sino también de construirlas, pero si nos damos cuenta también de aprobarlas en cierta forma, porque si su voz va a ser la voz que va a indicar que eso es bueno y el pueblo no tiene otra posibilidad más, pues van a ser votadas estas leyes. La otra obligación que va a tener el Poder Ejecutivo va a ser el de velar el cumplimiento de las leyes. Este cumplimiento de las leyes va a ser importante en la medida en que existen los ciudadanos. Los ciudadanos van a ser aquellos moralmente obligados a cumplir las leyes para ser libres. Enseguida voy a retornar a este punto porque este punto es muy importante para poder determinar por qué Rousseau va a plantear un tipo de Estado y también un tipo de gobierno. Vayámonos a lo que es el poder legislativo. Para Rousseau, el poder legislativo también tiene ciertas obligaciones. Se constituye en razón de la voluntad general o voluntad del pueblo. Según Rousseau, ese es el espacio donde existe la generación de la soberanía, es decir, que la soberanía se ejerce a través del pueblo. Ese es un discurso muy interesante, pero vamos a ver por qué, digamos, en qué medida este discurso de pronto puede ser leído de varias formas. La voluntad general, a través de la asamblea, va a dilucidar, es decir, va a aprobar ciertas leyes y ciertas otras leyes no las va a aprobar. Estas leyes que van a ser aprobadas por el Poder Legislativo son aprobadas a través del voto directo. Significa que cuantas personas haya en la asamblea, tantos votos tienen que haber. Así el ciudadano hace política, es decir, el ciudadano fuera de la asamblea no puede ejercer ni hacer política, ¿no? Solamente la asamblea es el cuerpo político que va a ser el que va a dirimir, digamos así, las leyes que el pueblo va a aprobar, ¿no? Digamos que en esta aprobación, en esta asamblea, en esta emergencia del voto, se puede ver que hay un concepto de racionalidad en Rousseau, es decir, que Rousseau, que ha criticado la razón moderna previa al contrato social, va a plantear que sí existe una racionalidad, ¿no?, que va a emerger del hombre libre y que necesariamente es una racionalidad, no se diga diferente a la racionalidad que ha aparecido con la sociedad, sino que más bien es una racionalidad coherente con este tipo de forma
del Estado. Ahora, en este sentido, volvamos a la asamblea. En este sentido, en el caso de la asamblea, los que van a estar congregados van a ser los ciudadanos y quienes van a decidir por las leyes van a ser ellos, pues el voto va a permitir la emergencia del yo común o yo colectivo, dándole así una sustancialidad, una persona al pueblo, una persona, digamos, no tangible, sino más bien intangible, que va a tener un ser colectivo, ¿no? Entre las obligaciones del Poder Ejecutivo entonces van a estar la aprobación de las leyes y el elegir un gobernante, que ya habíamos dicho que no está vinculado al contrato social. Ahora bien, la asamblea, que está compuesta por ciudadanos, al emitir las leyes, es decir, al aprobarlas, se asume que dentro de la asamblea, al aprobarse estas leyes por voto, cada uno de los ciudadanos se habría comprometido cuando ha participado del contrato social, al participar del contrato social, al asumir que este se va a desarrollar y está de acuerdo, digamos, cada ciudadano, entonces ellos están asumiendo tanto la ley, ¿no?, la aprobación de la ley, como la aplicación, es decir, que ellos se están subordinando a la misma ley y que van a, en consecuencia, obedecer la ley. A esto se le podría decir que el contrato, digamos que de esto se podría deducir que el contrato social va a plantear en la voluntad general un aspecto moral de la aplicación de la ley. De aquí que podemos visualizar a Kant, que va a plantear el imperativo categórico: yo me pongo las leyes y yo las cumplo. Básicamente es la misma lógica que va a plantear el poder legislativo a través de la voluntad general. Es por eso que, vayámonos a este cuadro, dice: los ciudadanos son los moralmente obligados a cumplir las leyes para ser libres, ¿no? Dice Rousseau: si el libre se ha colocado, se ha puesto las leyes, entonces ser libre va a ser cumplir esas leyes porque él mismo se ha impuesto las leyes. Y sin embargo, con esta idea de libertad, Rousseau crea una paradoja de la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque la libertad es generar tus propias leyes y al mismo tiempo cumplirlo, ser presa de tus propias leyes. Es como ser presa de tu propia conciencia. Entonces, crea una especie de paradoja interna dentro del concepto de libertad. Rousseau también plantea el hecho de que no va a discutir el concepto de libertad, aunque con estos elementos ya los está discutiendo dentro del contrato social y está definiendo la palabra libertad. Asimismo, en la voluntad general va a plantearnos Rousseau la existencia de una voluntad de todos, ¿no?, que es diferente a la voluntad general. Va a decir, en el caso de la voluntad de todos, va a ser un tipo de voluntad parcial o voluntad de particular o de particulares, que es solamente la totalización de la mayoría, ¿no?, a diferencia de la voluntad general, que no totalizaría la mayoría, porque es simple, justa, ¿no?, y siempre va a buscar el bien común. También va a decir que la voluntad de todos va a ser una expresión egoísta, ¿no?, y un tipo de voluntad de privados. Ahora bien, ¿pero a qué se refiere específicamente Rousseau con la totalización de las voluntades? En la primera parte habla sobre la simple voluntad, como que fuera la totalización, o sea, la suma de las partes, y la mayor parte, bueno, es el de todos. Dice la diferencia entre la voluntad general, que básicamente tiene la misma lógica, porque resuelve que de 100, digamos que son 100 personas, de 100 personas van a votar 50 más 1. Dice él, la única forma de que sea voluntad general y la fórmula básica es que todos voten y no se discrimine por nadie, ¿no? Si digamos es más 1, 50 más 1, los que han votado a favor, esa es la voluntad general. Ahora, los que no han votado a favor, no es que han dado su opinión en contra o a favor, sino es que se tienen que dar cuenta que no era la voluntad general y por lo tanto se deben adherir a la voluntad general, obligatoriamente.
dice también Rousseau que si no hace esto, el individuo que firmó un contrato, en pocas palabras, se debe obligar a que este individuo lo cumpla, ¿no? Entonces ya sale del aspecto moral, sale al aspecto del legislador. Y el legislador es el que tendría que hacer cumplir las leyes. Ahora, dice Rousseau, si es que, digamos, el legislador ve por conveniente utilizar la religión como una forma de convencer a los individuos, ese elemento es válido, ya que el gobernante no puede, no puede utilizar ni la fuerza ni la razón, entonces se valdrá de un aspecto metafísico que sería la religión. Dice Rousseau que eso es válido y que sería necesario, porque históricamente se ha presentado así, lo menciona, como ya habíamos dicho, a Maquiavelo, como una de las personas que va a plantear esta idea y que va a darle el pie para que Rousseau pueda utilizar en esos términos. Ahora bien, Rousseau también entonces va a decir en el contrato social que existe, digamos que no lo dice explícitamente, pero ya nos introduce el hecho de que la forma en la que él está planteando el gobierno va a ser un tipo de poder democrático republicano. El concepto de república la va a tomar de las experiencias romanas, ¿no? Y de otras experiencias adicionales, pero básicamente de las romanas. En la idea de que el Senado, los patricios son los que van a decidir, etc. Y el concepto de democracia, que para él es un concepto impracticable porque es muy difícil, digamos, tiene demasiados elementos que según él, al cumplirlos directamente hace que este concepto de democracia sea simplemente, digamos, un concepto inalcanzable que tendría que practicar los dioses por la perfección que se necesita. Y él entonces lo que hace es tomar algunos elementos del concepto de democracia que básicamente tienen que ver con el hecho de que la propiedad debe ser casi igualitaria para todos, debe haber libertad y debe haber igualdad, por lo tanto. Entonces, en el estado que él va a visualizar, este estado, digamos, si bien tiene dos poderes, etcétera, tiene ciertas características, le va a denominar él democracia republicana, por eso. Ahora bien, hasta aquí tal parecería que el gobernante es el único que dentro de este modelo que él va a plantear es el que va a gobernar y pese a todo lo que diga Rousseau, pues va a quitarle digamos, ¿qué sería? Hay un término que maneja la soberanía al pueblo. ¿Por qué? Porque en el caso del legislador, ¿no? Se supone que él si fabrica las leyes, si puede hacer que éstas se aprueben, y si se aprueban en la asamblea, pues estaría básicamente dando estaría dibujando, digamos, en ese sentido el tablero y poniendo todas las fichas a su favor. Ahora bien, dice Rousseau, tomando en cuenta que no todos los gobernantes o todos los gobiernos han sido, digamos, pulcros y construidos para el bien de la sociedad o del pueblo, entonces él coloca un elemento particular, ¿no? que nos llevaría a pensar en que es posible que este elemento pueda en algún grado hacer que este sistema todavía se pueda ver como un sistema democrático y no un sistema similar al monárquico, porque básicamente eso es lo que han dibujado con su planteamiento, y a ese elemento le va a llamar tribunado, ¿no? Este elemento que está aquí. Bueno, el tribunado es un concepto que va a construir como un medio de conciliación tanto entre el poder ejecutivo como entre el poder legislativo, o sea, entre los dos, porque dice él que pueden haber ciertos problemas entre los dos. Puede ser que específicamente el gobierno, ¿no?, se coloque sobre el poder legislativo y pueda detentar el poder. En este caso, él va a plantear que
la única forma que ve posible para que no exista esta superposición de poderes, ¿no? Tampoco exista un manejo irracional dentro del poder legislativo, va a ser el tribunado. Y dice la única forma para que el tribunado tampoco se adueñe del poder, porque es posible que los tribunos, viéndose como que la panacea, los que pueden decidir tanto sobre el poder ejecutivo como sobre el poder legislativo, quieran quedarse y gobiernen todo. Entonces lo que se tiene que hacer es que el tribunado sea elegido o participe de este tipo de problemas en ciertos periodos, y tiene que esto establecerse por ley. Además, este tribunado tiene que ser elegido, no puede ser ni del poder ejecutivo ni del poder legislativo, por lo tanto tiene que ser un grupo imparcial que específicamente esté para dirimir entre los dos poderes. Este nuevo elemento, que es el último elemento que va a traducir en el contrato social, Rousseau va a darle cierta credibilidad al concepto de democracia que va a plantear, ¿no? Porque democracia, lo es el gobierno del pueblo. En el caso de la democracia republicana tendría que ser el gobierno de la voluntad general. Ahora bien, sin embargo, ¿no?, podemos decir entonces que este régimen, este tipo de gobierno que va a emerger de la democracia republicana, tiene ciertas características de un gobierno monárquico, que si bien tiene elementos de un gobierno monárquico. ¿Por qué? Porque hay un gobernante, un legislador que está sobre, pese a lo que diga Rousseau, siempre está sobre, porque el que piensa es él, el que fabrica las leyes es él, y el que tiene que convencer al pueblo como pueda, porque él dice tiene que tener el carisma como para convencer al pueblo de que el pueblo está mal, está equivocado. Y hay una parte muy interesante que no me encuentro ahora, pero plantea que el pueblo es un grupo, un rebaño ciego, ¿no?, un grupo de personas ciegas que no sabe distinguir qué es bueno y qué es malo, y por lo tanto el legislador, para hacer valer la razón de Estado, pues necesariamente tiene que convencerlos, ¿no? Eso es interesante en Rousseau, porque al principio recordemos que el hombre es libre, es una persona ingenua, etc., pero también, no plantea una ceguera en el hombre para reformar el contrato social, pero al final sí, está diciendo que el hombre, si fuera capaz por él, se caería en un precipicio, porque no puede ver el bien, no puede distinguir el bien del mal sin que hubiera un equilibrio. Y con eso había terminado mi exposición. Si hay algunas preguntas para que yo pueda aclararles, sí, tal vez he olvidado algo y no he podido concretar todo lo que quería. Muy bien, muchas gracias, Carminia.